Me arruinaste el dibujo, se llama la muestra de Luis Felipe Noé y Eduardo Estupía, que están ahora acá conmigo en el Centro Cultural Borges. Es una muestra totalmente diferente, porque no es que haya cuadros de Noé y cuadros de Estupía. Los trabajaron juntos, son cuadros hechos de a dos. Yo pienso, ¿cómo se trabaja? Si vos tenés una tendencia, no sé si habías trabajado antes de esta manera, pero sí formaste parte del grupo Nueva Figuración, o sea, a reunirte con pintores, con colegas, ¿no? Y plantear desde ahí formas de trabajo. Sí, yo he trabajado en grupo, pero una cosa es trabajar en grupos, compartir talleres, compartir incluso... dejar participar a algunos de ellos un poco en la obra de uno, y otra cosa es realmente hacer una obra conjuntamente. Eso ya lo había hecho con Eduardo, se lo había propuesto a Eduardo en una exposición mía en la Galería Rubers en el 2006, que se llamó Dos no hacen uno. Pero pasó el tiempo y Eduardo me propuso a mí hacer esta muestra, y ya esta vez fue él el que propuso el nombre. Pero ahora después van a tener que explicar por qué me arruinaste el dibujo. Ah, bueno, que él lo diga, porque el título lo pensó él. Pero es humor, naturalmente. Ya sé, pero... Para mí, lo que tengo ahora dudas de que si yo de mis obras futuras no desee que me lo arruine él también, porque ya veo que me van a decir, no, pero es más interesante la exposición que hiciste con Eduardo que la tuya sola. Entonces, ese es el riesgo que se corre, sí. No, pero en cualquier disciplina, trabajar de a dos, compartir, en el caso de ustedes el rectángulo, ¿no? Digo, suena como imposible. ¿Cómo se hace eso? Y además, ¿por qué te atrajo? ¿Por qué se lo propusiste? Bueno, en primer lugar, es imposible. Ah, es nomás. Pero los cuadros son muy buenos, o sea bueno, que pero parece que no es imposible. No, pero justamente sería imposible si uno se apegara demasiado a lo que uno hace, digamos, ¿no? Que es habitualmente lo que hace uno siempre. ¿Cómo puede ser de otra manera? Hay que hacer todo un trabajo para desapegarse, ¿no? A esta altura ya lo sabemos un poco. Pero entonces, la cuestión que sería imposible si uno se apega demasiado. En la medida en que uno permite que el otro ingrese al universo propio, y además se permite uno ingresar al universo del otro con una especie de grado de conciencia, para no decir respeto, que es más complicado, digamos, porque más bien justamente no hay que respetarse tanto, ni a uno mismo ni al otro, digamos, claro, ¿no? Porque si no estamos siempre, digamos, conformados por un universo muy estático y muy como autosuficiente, por decirlo así. Sí. Me parece que hay como un quiebre ahí que es interesante. Nosotros hemos hecho una experiencia con esto, un experimento. Y me arruinó este dibujo, tiene que ver con la idea de que en algún lugar uno siempre piensa, ¿pero qué está haciendo ahora? Que se está metiendo acá. Claro, ¿cómo? Y aunque sea un programa, aunque uno tenga una decisión programática, hay algo en uno que el otro yo, el doctor Merengue, ¿viste? Siempre sale y dice, ¿pero qué me estás haciendo? Porque se despega el codazo. Claro, entonces es un chiste, y al mismo tiempo es la idea de que arruinar es bueno, en el sentido de que el otro pone algo que yo no haría nunca, y yo hago algo que el otro tampoco haría nunca, ¿no? Seguro. Ahora digo, se tienen que tener, para que esto pueda suceder, un respeto absoluto y admiración a la obra del otro, y considerarlo un par, porque si no, de ninguna manera se podría. Yo me estaba acordando, hay otro antecedente, con ustedes dos, hicieron un mural que yo vi en Artebá, hace unos años, también con Miguel Rep y Ferrari, creo que estaba, ¿no? Exactamente. Sí, en Página 12. Sí. Claro, en el stand de Página 12. Porque esta idea de trabajar en conjunto, yo miraba los cuadros en la exposición en el museo y decía, ¿cómo harán? Porque es simultáneo que están trabajando juntos, o primero uno y después se lo pasa al otro. ¿Cómo es? Puede ser las dos cosas. Podemos partir de cero, podemos partir de algún dibujo abandonado, de algún elemento que uno hace y deja y no concluye, y entonces lo pasa al otro y lo sigue. Podemos trabajar uno en su casa, en su taller, y se lo lleva al otro, y así va.
o trabajamos simultáneamente en uno. Por ejemplo, hemos cambiado los métodos de trabajo en medio. En uno bastante grande, hemos hecho una cosa que es, uno dibujaba un pedazo, el otro era continuo, era como una cadena, así. No tiene nada que ver con el cadáver exquisito, porque el cadáver exquisito, la ley del cadáver exquisito es ignorar lo que hizo el otro, taparlo. Esto no, es conscientemente un diálogo. Claro. Entonces, y entonces en esa cadena, bueno, entonces ahí sí teníamos que trabajar juntos. O tenemos otro que pusimos cintas, de pegar cintas de ¿cómo se llama? De enmascarar. Cintas de enmascarar, así un poco, y en la zona de las distintas cintas trabajaba uno. Entonces, o sobre la cinta misma si necesitaba. Después se arrancaba la cinta y ahí venía el otro. Bueno, así inventamos métodos de trabajo, claro. de trabajo, ¿no? Claro, pero se me ocurre, díganme, porque se imaginan que yo no entiendo mucho de esto y la mayoría de la gente que nos mira tampoco. Digo, ¿tienen se reconocen en el rasgo del otro? Porque hay un momento, uno mira los cuadros y dice, esto lo habrá hecho Eduardo, lo habrá hecho Yuyo, porque digo, hay una simbiosis, hay rasgos en común entre ustedes. Bueno, hay rasgos en común, gráficamente, por decirlo así, en lo que sería el lenguaje gráfico, hay afinidades fuertes, hay una especie de cosa... Hay un estilo que lo... Sí, hay una especie de cosa entre escritorial y textural, o sea, una especie de falsa escritura, por decirlo así, y una especie de trama gráfica, también para ser muy, muy sintético, que de algún modo nos emparenta muchísimo y en la cual tenemos una gran afinidad. En ese sentido, quizás en el sentido de la afinidad, puede llegar a costarle a un ojo que busca con lupa, digamos, la identificación, la identidad o la identificación de cada rasgo. Sí. Pero la cuestión para usted debe ser simple, pero para el que lo ve... Más o menos. Vos sabés que en algún momento en algún momento me llegué a confundir, y él también. En un momento llegamos a no saber... Decía, sí. Esto hiciste vos, sí, y pensamos, bueno, si nos pasa a nosotros, imagínate si no le va a pasar a la gente. Eso es muy impresionante. Sí. No, pero creo que además que lo fundamental que nos une, aunque con una valoración distinta, es superar la categoría de las diferencias entre figuración y abstracción, aunque él tiende más a la abstracción que yo, pero yo cada vez más también tiendo a la abstracción. Pero en ese punto de la abstracción es más clara la huella también, de la manera que cada uno encara el ritmo de su propia mano trabajando. Claro. Entonces ahí hay una diferencia. Segundo, justamente, yo tiendo más a la figuración, pero él insólitamente de repente hace caritas. Y de repente uno de los dibujos que tenemos se invirtió. Yo lo continué a partir de caritas que él hizo. Entonces, y bueno, eso es por un lado. La otra característica que creo, que si bien la mayor parte de los dibujos son en blanco y negro, hemos hecho dibujos con color, porque también creo que para nosotros hay la diferencia entre pintura y dibujo es algo superado, Claro. Con lo cual queremos decir, entre los rasgos de la pura línea y las vibraciones de color, se junta eso. Entiendo. Bueno, Eduardo incorporó el color en los últimos años, antes no usaba color. Y yo cuando veía, a raíz de lo que decía, yo cuando veía los cuadros, de pronto aparece el color en algunos y digo, ¿quién lo habrá puesto? Porque alguien fue y lo puso. Él también, porque él hacía líneas dentro de lo suyo, que es el trazo, la línea, él hacía líneas con color. Claro. Bueno, los planos más bien los ponía yo. Bueno, además tanto justamente en el caso de mis últimas experiencias de los últimos años con color, efectivamente, como en este caso yo te diría que también sintéticamente yo uso el color como un gráfico más que como un pintor. Yo el color lo aplico de una manera como
siempre como con un temperamento gráfico y de color puro, digamos. Claro. Yo no soy un pintor en el sentido técnicamente profesional, en el sentido de que preparo el color y preparo la modulación del color. Yo lo pongo al color y el canon siempre es el blanco y negro. Ahora bien, en esta experiencia el canon se desplazó completamente a una noción puramente colorística, pero en la cual yo ingresaba con la confianza de que estaba el maestro, viste, que atrás, iba a equilibrar toda la cuestión colorística de un modo u otro anómala, entre comillas, que yo pudiera ingresar, la iba a equilibrar el maestro con su sapiencia. Seguro, yo pensaba, me imaginaba, sí, después digo, ¿qué ibas a decir? No, perdón. No, me imaginaba, el trabajo de ustedes es un trabajo solitario, ¿no? Y lo estimulante que puede llegar a ser compartir con otro una tarea también, te puede hacer descubrir cosas de vos. ¿No? ¿Realmente nuevas? Sí, eso sin ninguna duda. Es un crecimiento grande. Sí. No, lo que quería decir es que yo algunas obras, en la actualidad, a partir más bien de lo que va en esta última década, es decir, desde que comenzó este siglo, tiendo a empezar los cuadros no con color, sino como dibujando, con trazos, y no dibujando en el sentido que... En el sentido de ir a la representación de entrada, sino al libre juego de líneas, y de repente aparece con lo cual, la figuración, digo, con lo cual creo que eso hace que este cambio mío en el sentido natural, no es que cambie un día para el otro, pero esta evolución mía ha preparado que sea más fácil que ahora coincidamos entre los dos. Claro, seguro. Pero además, lo que yo hablaba de ciertas afinidades, pues se eligieron, ¿no es cierto? Cualquiera de los dos podría haber convocado a otros artistas. Eso hubiera sido casi imposible. En mi caso, primero porque porque esto es una consecuencia. Esto viene, me parece, después de un largo periodo de relación. Nosotros tenemos el proyecto La Línea Piensa, como vos sabés, que eso de algún modo... Vamos a hablar ahora un poquito, porque claro, ese fue un territorio de preocupación y si se quiere, de investigación común, y de algún modo esas cosas, más lo que uno ha ido experimentando o transformando en la obra de cada uno, y además en mi caso la noción fuerte que para mí Yuyo es un faro, ¿viste? Es una luz que guía. Claro, en ese sentido yo... De la generación anterior a claro, la y además francamente yo existo en el mundo del arte porque Yuyo me convoca a una muestra colectiva en el año 76, o sea que mi relación con Yuyo es, te diría, muy histórica para mi propia historia personal, digamos, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí se hace una especie de cadena de... Claro que si yo no lo hubiese convocado, existiría igual. De alguna manera se la cedieron, seguro, hubiera parecido. Bueno, pero el derecho de autor... de haberlo descubierto... El derecho de autor se lo cedo. No, en realidad yo no lo descubrí. La descubrió Ruth Besacar, que que ella me mostró los dibujos de Eduardo, y yo dije, a la flauta. Acá pasa algo serio, ¿no? Sí. Acá pasa algo serio. Decime una cosa, Eduardo, y más allá de todo esto, querría que me cuentes un poco lo que es La Línea Piensa, porque tiraste así la idea, sí. Pero... La Línea Piensa surgió en el año 2007, a partir de una idea de Yuyo que está muy sintetizada en el pequeño manifiesto que acompaña cada catálogo de las exposiciones. Son exposiciones que se hacen ahí en el Centro En el Centro Cultural Borges, en una sala, que es la sala 10, dedicada exclusivamente a La Línea Piensa. Y el Borges nos ha cedido esa sala, te diría que in eternum por ahora. Para estimular parece un contrasentido decir in eternum por ahora, pero efectivamente pero es así. En la Argentina todo es in eternum, pero por ahora. No Entonces, nada, el manifiesto que escribimos con Yuyo al principio decía que La Línea Piensa surgía con el convencimiento de que el dibujo en la Argentina no estaba lo suficientemente valorado, ni tenía la visibilidad necesaria, y que había un fenómeno dibujístico no necesariamente apegado a la representación y a la cuestión referencial, sino aquello más bien vinculado con la línea como pensamiento autónomo, a la línea pura, la línea que va buscando su propio devenir en el devenir mismo del dibujo, y que queríamos hacer un ciclo que, en un rango muy amplio, con una gran amplitud de estilos, detectar a aquellos dibujantes conocidos o no, con obra desarrollada o no, que
permitieran ver cómo se desarrolla ese fenómeno de la línea autónoma más allá de los cánones de la representación. Una forma de reivindicar o jerarquizar el dibujo, que es un poco lo que estás diciendo que te pasa también en tu trabajo, ¿no? Exactamente. Y aparecieron jóvenes figuras, como vos lo descubriste a él alguna vez. Montones. Hemos hecho montones de obras de jóvenes así. Más te diría que creo que tenemos más exposiciones de jóvenes y de primero pero no es un prejuicio, ¿no? Es un hecho. Es un hecho. No nos hemos hecho límite alguno, ¿no? Al respecto. Más bien también tenemos pensado algunos homenajes y demás. Pero también el concepto de dibujo es un concepto amplio el que tenemos, porque por algo hacemos hincapié en la línea, que a veces es la línea pero no dibujada. Puede ser una línea de metal, puede ser hay tantas variaciones para hacer una línea, puede ser una línea de luz, puede ser, es decir, esto tal vez es un poco en la marcha lo que hemos ido ajustando, que es el concepto de dibujo, ya lo teníamos indicados no tan solo en la descripción, en la representación, sino en la línea. Y ahora la línea se amplía a toda posibilidad de presentarla. Claro, es como el dibujo, ahora nuestro, si se quiere, un cierto déficit en la selección de artistas sería que ahora nos falta avanzar sobre lo que se llamaría el dibujo como un campo expandido, ¿no? Aquello que es dibujo por otros medios, no necesariamente los medios naturales, por decirlo así, habituales del dibujo, digamos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, la línea en el espacio, la línea hecha la línea material, la línea hecha materia misma, ¿no? Más allá de lo bidimensional. La línea en la tercera dimensión, digamos. Claro, ¿no? Totalmente. Yo me los imagino a ustedes dos discutiendo sobre estos temas. Exactamente, sí. No me equivoco, ¿no? No, exactamente. Pero no discutimos mucho, conversamos. Bueno, conversamos. Como en la muestra. Como en el dibujo, conversamos. A los codazos como en el dibujo. Exactamente. Conversamos. Señores, es extraordinaria esta muestra. Vaya a verla. Ahora se prolongó unos días más. Va a estar hasta el 7 de julio. In eternum por ahí también. In eternum por ahora. In eternum por ahora hasta el 7 de julio y ojalá siga. Pero antes de despedirlos de agosto. De agosto, perdón. Dije 7 de julio, 7 de agosto. Sí, yo repito encima. Disculpame. 7 de agosto en el Centro Borges. Es una muestra extraordinaria, ojalá siga y ojalá sigan trabajando. Además no son 3 dibujos, son más de 50. Sí. O sea, tienen que haber estado años haciendo esto. 6 meses, 6 meses. Yo digo años. No, bueno, hacer eso como diría, como es el famoso axioma, estuvimos toda la vida para hacerlo. Para hacerlo, ¿no? Claro. Y así que son una cantidad importante de obras y uno, bueno, 6 meses para hacerlo, pero toda la vida para llegar a poder hacer eso. Pero antes de irme un minutito... Pero siempre los 6 meses son sobre todo los 2 meses últimos. Claro, sí. Y la última semana ni te cuento. Sí, ni te cuento. No los veía ninguno de los dos desde que estuvimos en la Bienal de Venecia. ¿Usted se acuerda? La Bienal de Venecia, que fue un grupo de artistas importantes este año, que se abrió un nuevo pabellón y ahí estaban Eduardo Estupía y Luis Felipe Noé, que además se acuerdan que Luis Felipe Noé fue el representante argentino en la anterior Bienal de Venecia, en la de 2009. Así que antes de irme una palabrita sobre Venecia, que fue una cosa, aquí hicimos una mesa en su momento, creo que fue valioso y fue algo muy bueno para todos los que estuvimos ahí, ¿no? Venecia en cuanto a la Bienal o al envío argentino, bueno, ambas cosas. El envío argentino para mí estaba muy bien, estaba a la altura de lo que se espera de un envío nacional, en el contexto que debe ser el contexto más importante del arte en el mundo, digamos, ¿no? Es como la industria, el comercio y la estética todo junto, una vez cada 2 años. Bien. Y la Bienal es eso, la Bienal es más bien no solo el estado del arte, sino el estado del mundo. La Bienal refleja un poco el estado del mundo. Eso da para hablar mucho, ¿no? Eso da para hablar mucho. Sí, y bueno, pero en realidad es eso, me parece a mí me pareció eso. Sí, es posible que haya sido así. No fue, acá se comentó también en el programa y bueno, lo ha comentado. Imagino. No fue así como la mejor Bienal, en que la obra, por ahí no hay nada que uno recuerde muy probablemente, pero yo te digo el estado del mundo, creo que la Bienal misma por definición nunca es ni completamente, es la primera vez que voy, aclaro, pero digo, me parece que por definición una Bienal nunca
nunca es ni completamente genial ni completamente mediocre, ¿no? Porque el mundo nunca es completamente genial ni completamente mediocre. Y Yuyo, ¿cómo la viste con respecto a la anterior? A mí me gustó más la anterior. Aun cuando en la anterior me molestó muchísimo una cantidad de abusos que hacen los curadores que quieren ser los artistas y que, como no son artistas, simplemente tienen ocurrencias. Y esas ocurrencias se transforman en malos chistes. Y en esta también hay unos. Había muchos pabellones que para mí eran absolutamente nulos, pero no era que ya ni siquiera tenía chiste, no veía nada. Nada. Ahora, eso no quiere decir que había algunos buenos, pero como digo, algunos. Por suerte, entre los buenos y con presencia estaba el argentino. Por suerte. Porque tenía presencia. En cambio, los otros había una nada. Claro. Sí, tenía presencia, tenía fuerza. En ese sentido, mi opinión sobre la Bienal esta es un poco más severa que la de él, pero también debo admitir que fueron muy pocos días los que tuvimos y él la vio mejor que yo. Bueno, aparte quiero recordar que el anteaño, en 2009, cuando fue Yuyo Noé, no teníamos pabellón propio, no teníamos pabellón propio. Eso es lo más importante. Y eso es lo más importante. Eso es lo más importante y hay que reconocer que se ha dado un gran paso con esto. Sí. Yo estaba cuando expuse en un muy buen lugar en el sentido de lo posible. A una cuadra de la Plaza de San Marco, pero en una librería, la Mondadori, pero en el tercer piso, y aunque había un cartel, la gente, para el grueso de la gente, visitar la Bienal es los jardines y el arsenal. Y ahí termina. Inclusive los grandes críticos, los medios, etcétera, por ahí no van a estos espacios. Así que eso fue algo fantástico, un gran avance, ¿no? Más allá del estado de la Bienal. Por supuesto. Bueno, conclusión, no se olvide de ir al Centro Borges a ver esta muestra imperdible a mi criterio. Después de escucharlo, supongo que no va a dejar de ir. Muchas gracias a los dos por haber venido. Gracias, Cristina. Un placer como siempre tenerlos acá. Ya volvemos, no se vayan.